Listo. Entonces empezamos esta reunión de información y pues de paso como la primera sesión de clase. Este curso se llama Fundamentos de Mecatrónica Programación PLC Nivel 2. Así aparece en Sena Sofía. Es un curso de 40 horas. Digamos lo que uno preferiría es que ustedes ya tengan conocimientos de electricidad. Entonces, pues como la mayoría de gente ya ha hecho cursos acá de instalaciones eléctricas, de contactores, inclusive de logo. Entonces, yo creo que este curso se les va a facilitar y vamos a poder ir... no, todavía no he puesto diapositiva, que me preguntan en el chat. Entonces, todavía no he puesto como el cronograma, porque pues estaba esperando más o menos ver cuál era el nivel de la mayoría de personas y para saber desde dónde podía arrancar. Igual tengo unas clases ahí grabadas de la parte básica de conceptos de circuito serie y circuito paralelo. Entonces con eso pues puedo replantear el cronograma y arrancar de una vez con lógica cableada, con relés. Entonces voy a empezar la diapositiva, a mostrarles aquí la diapositiva. Entonces voy a ir acá y le digo toda tu pantalla. Compartir. Listo. ¿Están viendo la pantalla? ¿En la diapositiva? Sí, señor, está saliendo PLC, controladores lógicos programados. Listo. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar entonces con la presentación. Entonces aquí están mis datos. Igual nosotros estamos ahorita en contacto ahí con el grupo de WhatsApp. Entonces ahí está mi número y mi correo electrónico por el cual ya les he escrito pues el mensaje del examen de conocimientos previos. También voy a manejar una LMS. Una LMS es una plataforma donde uno hace la administración de las notas y de subir los archivos del contenido del programa. Entonces, estoy esperando a que les llegue a ustedes la confirmación de matrícula. Me parece que como que ya les llegó, pero a mí no me ha llegado todavía la notificación. A mí ya me llegó dinero. Sí, creo que les llega un correo electrónico que presentarse a Sí, Mosquera. señor. ¿Qué? Sí, señor, llegó un correo electrónico con la matrícula. Sí, sí. Listo. Entonces, voy a revisar ahorita que terminemos en Sofía Plus, si ya está disponible digamos, ustedes para que yo los pueda enrutar en el curso y mirar si trabajo con la plataforma del SENA o si no, pues ya les muestro con qué he venido trabajando este tiempo de pandemia. Entonces comencemos con la historia del PLC ahí rápidamente. Entonces, el PLC es, digamos, un dispositivo electrónico programable que apareció a finales de los años 60. Es digamos, es algo que marcó lo que se conoció como la tercera revolución industrial. Ahorita ya estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Entonces, la tercera revolución industrial es la automatización. Y miren que uno se da cuenta que aquí en Colombia todavía hay empresas que están en la segunda revolución industrial, o sea, todavía ni siquiera le han metido automatización a los procesos. El PLC se desarrolló como la solución a un problema que tenía una empresa fabricante de automóviles, la General Motors. General Motors tenía en la automatización de sus sistemas un sistema electromecánico, un sistema con relés. Entonces ellos manejaban toda la automatización de su línea de ensamble con relés. Y eso pues era bastante complicado de darle mantenimiento, de configurarlo, de adaptarlo, porque digamos un circuito eléctrico, pues ustedes lo montan y él hace la función para lo cual usted lo diseñó. Entonces él hace la automatización, pero es fijo. Y dependiendo qué tan compleja sea la automatización, pues va a ocupar espacio. Entonces, antes de la invención del PLC, los tableros eléctricos de las máquinas eran unos
unos tableros gigantísimos, llenísimos de relés y de contactores. Entonces, cada vez que se quería hacer un cambio, pues tocaba cambiar los sistemas eléctricos y eso era pérdida de tiempo y de dinero. Entonces General Motors puso como una especie de concurso. Entonces puso una recompensa a quien fuera capaz de inventar un sistema que cumpliera con los siguientes requisitos: que fuera programable y de programación sencilla, que el programa se pudiera cambiar sin necesidad de intervenir el cableado eléctrico, que fuera pequeño y más económico y fiable que los sistemas de control con relés. Ustedes saben que los sistemas de relés y contactores, pues ya expuestos a condiciones industriales de humedad, polución, etcétera, como son sistemas electromecánicos, empiezan a fallar los muelles, los resortes, los contactos se oxidan, de tanto hacer conmutación se empiezan a desgastar y también hay un problema de velocidad de contactos. Entonces, los sistemas electromecánicos tienen sus inconvenientes y más en una automatización bastante grande. Entonces, la empresa General Motors puso este concurso y daba una recompensa a quien fuera capaz de diseñar ese sistema. Entonces, una empresa llamada Modicon desarrolló un PLC, bueno, lo que fue el principio del PLC. Entonces era un dispositivo electrónico que se podía programar y que reemplazaba a los relés. Entonces ese desarrollo, esa empresa Modicon, luego fue comprada por la empresa que hoy conocemos como Schneider Electric. Y pues esto marcó un punto de inflexión en la automatización industrial, porque lo que les comentaba, antes de la invención del PLC, los tableros eran unos tableros grandísimos llenos de relés y contactores. Entonces ocupaban bastante espacio, el mantenimiento era bastante complejo. Y este que ustedes ven aquí en la pantalla fue el primer PLC. Entonces este fue el PLC Modicon. Luego fue comprado por Schneider Electric y Schneider Electric empezó a desarrollar una línea de PLCs. Schneider Electric es francesa y ustedes saben que los pioneros, o sea, como que los duros en automatización industrial a nivel mundial son los alemanes. Entonces, los alemanes pues no se quedaron atrás y ellos desarrollaron también sus propios PLCs, en el caso, por ejemplo, de Siemens. ABB también empezó a sacar su línea de PLCs y otras marcas. Entonces, la cuestión fue que en las empresas, para un proceso industrial, empezaron a comprar diferentes marcas de PLC, donde cada PLC se programaba de manera diferente y tenía unas formas de configuración totalmente distintas el uno del otro. Entonces eso se volvió un desorden y entonces ahí fue necesaria la intervención de la IEC y la IEC sacó un estándar con la tecnología que existía en ese entonces. Y ese estándar sirvió para definir qué era un PLC, qué tenía que tener por dentro un PLC para llamarse PLC, con qué lenguajes de programación se iba a programar un PLC. Y pues digamos, eso todavía lo seguimos usando nosotros, esa norma. Entonces, de esa definición de la Comisión Internacional de Electrotecnia, o IEC en sus siglas en inglés, se dice que un PLC es un autómata programable. Entonces es un sistema electrónico programable diseñado para ser utilizado en un entorno industrial que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implementar unas soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencia, temporización, recuento y funciones aritméticas, con el fin de controlar mediante entradas y salidas digitales y analógicas diversos tipos de máquinas o procesos. Entonces, esa es la definición del PLC. Entonces, nosotros podemos decir que un PLC es un dispositivo lógico programable de tipo industrial que nos permite hacer secuencias, nos permite hacer temporizaciones, llevar conteos, y que es capaz de leer entradas analógicas, entradas digitales, y que puede sacar salidas analógicas o salidas digitales. Este curso, como es un curso corto, solamente vamos a trabajar con entradas y salidas digitales.
¿Listo? Entonces, miremos qué tiene por dentro un PLC. Un PLC es como, hagan de cuenta, un computador. Tiene como una estructura similar a la del computador, excepto que es dentro de un circuito electrónico, una tarjeta electrónica que contiene todo lo que tiene un computador, pero en esa tarjeta. Entonces, por ese lado se parece mucho a lo que conocemos como los microcontroladores. Los microcontroladores es como un computador, pero metido dentro de un circuito integrado. Algo así pasa con el PLC. La cuestión es que el PLC es para entornos industriales. Entonces, para eso tiene toda una circuitería electrónica que lo adapta para que pueda leer señales analógicas, digitales de diferentes tipos de sensores y que pueda trabajar a la salida con cargas que demanden cierta cantidad de corriente y voltaje. Entonces, un PLC por dentro va a tener una CPU, es decir, una unidad central de proceso, que es como la que toma las decisiones. ¿Y de dónde toma esas decisiones? De acuerdo a lo que le hayan programado. Entonces, aquí vamos a tener una conexión con una unidad de programación. La consola de programación va a ser el computador. Entonces, nosotros vamos a conectar un computador, una PC normal, un computador de torre, de pronto que lo tengan ahí en la empresa para exclusivamente programar los PLCs o el PLC de una máquina. Entonces, la comunicación del computador a la CPU se puede hacer mediante un cable. Entonces, por ejemplo, los que han visto Logo, los primeros Logo tenían un cable especial para la programación de ese dispositivo. Luego pasó al RJ45. Entonces, la mayoría de PLCs traen un cable especial o traen el cable de red, el que usamos para conectarnos a internet, para su programación. Las últimas versiones de PLC ya se programan por medio de Wi-Fi. De hecho, ustedes notan que si ustedes compran un computador de los últimos de esos delgaditicos, esos ya no vienen con RJ45, ya no traen, ya no tienen la salida para puerto de red. Ahora todo es con Wi-Fi. Los últimos CPUs ya vienen con la opción de que uno se programa mediante Wi-Fi y no hay necesidad de utilizar cable de red. Entonces, esa va a ser la manera con la cual nos vamos a comunicar con la CPU. Y el PLC, además de tener una CPU, tiene unas entradas. Entonces, esas entradas van a estar configuradas para recibir, pasó el helicóptero, para recibir señales digitales. Entonces, por ejemplo, una señal de 24 voltios, una señal de 0 voltios, una señal de 120 de 0, eso depende del PLC. Por ejemplo, los sensores tienen una configuración que se llama NPN y PNP. Digamos, las configuraciones PNP envían un 1 cuando captan señal y envían un 0 cuando no reciben señal. Entonces, estas señales van a ser interpretadas por este circuito de entrada. También, por ejemplo, si el PLC tiene algo que se llama un conversor analógico digital, lo que vamos a notar es que vamos a poder enviar señales continuas, por ejemplo, una señal de temperatura. Entonces, los sensores lo que hacen es que toman una señal física y la convierten en una señal eléctrica, funcionan como transductores. Entonces, las señales de voltaje van a ser señales que van a variar de acuerdo a la temperatura y que van a ser continuas en el tiempo. Entonces, esta parte de entrada va a tener un circuito electrónico que va a poder interpretar esas señales y las va a convertir en unos y ceros que las pueda procesar el PLC. También vamos a tener una alimentación. Entonces, ustedes se dan cuenta que los PLCs van a tener una fuente de voltaje. Entonces, esta fuente de voltaje, por ejemplo, en el caso de Siemens, venden el módulo y ese módulo es un módulo que va a entregarle al PLC un voltaje fijo y con la cantidad de corriente que requiere el PLC para su funcionamiento. Entonces, que ahí siempre son fuentes de 24 voltios. Entonces, cuando ustedes destapan cuando abren un tablero más bien, ustedes van a notar que muchas veces los tableros
se les hace una adaptación con una fuente de voltaje switchada. Una fuente de voltaje switchada es como las fuentes de voltaje que traen los cargadores de los portátiles, como los que traen los televisores, los LED, digamos los delgaditos, que tienen una fuente switchada, una fuente conmutada, que es una fuente más pequeñita. Esas fuentes permiten entregar mucha más corriente que las fuentes reguladas que uno de pronto hace en su curso de electrónica básica. Entonces, esa fuente de alimentación va a encargarse de alimentar todo el circuito ahí todo el circuito del PLC. Llegaron varios. Listo. También hay PLCs que funcionan con 120 voltios, entonces eso es importante, revisar cómo está alimentado el PLC. También va a tener una parte de salidas. Esa parte de salidas puede variar. Hay PLCs que funcionan con relés, tienen relés por dentro y la parte de potencia la trabajan con relés. Hay otros que funcionan con dispositivos semiconductores. Hay un dispositivo semiconductor que se llama el TRIAC. Entonces, el TRIAC es como un interruptor digital que cuando recibe una señal por una parte que tiene el que se llama el gate, abre y cierra el circuito. Entonces, la mayoría traen ese tipo de salidas. Y trae una memoria. Entonces, esa memoria va a almacenar las instrucciones que nosotros hagamos en nuestro programa. ¿Listo? Entonces, eso es un PLC. Entonces, como se dan cuenta, un PLC es como un microcontrolador, pero de tipo industrial. Nosotros vamos a trabajar con el software Codesis. Codesis es una empresa de desarrollo de software para PLCs y ellos crean este software que es gratuito. Entonces, por eso también lo selecciono, porque ustedes lo pueden descargar de manera gratuita sin ningún inconveniente de la página de Codesis, o lo podemos descargar de la página de Festo. Ustedes pueden entrar a la página de Festo y lo descargan en sus computadores sin pagar ningún peso. El que les recomiendo, pues el que tengo instalado y que pues trabaja en el laboratorio allá en el SENA, es el Codesis de Festo. Entonces Festo utiliza ese Codesis y lo adapta para sus productos. Entonces nosotros en el curso presencial teníamos estos PLCs. Entonces teníamos estas diferentes CPUs. Entonces con estas CPUs pues hacíamos las prácticas, programábamos nuestros circuitos y los podíamos revisar. Igual no hay problema, los podemos trabajar de forma virtual con los simuladores. Entonces tenemos el simulador Codesis y tenemos el simulador FluiSim. ¿Listo? Entonces, estos PLCs, por ejemplo, los que están ahí en pantalla, tenían 8 entradas y 8 salidas digitales. Como les digo, este curso pues, es un curso corto, apenas son 40 horas. Pues la idea es que trabajemos solamente con circuitos digitales, entradas y salidas digitales. Entonces, la norma de la que les hablaba es la IS 61131. Entonces, estos dos CPUs cumplen con toda la norma IS 61131. Entonces, por eso son considerados PLCs. El logo no es considerado un PLC, es considerado un dispositivo lógico programable, pero no un PLC. ¿Por qué? Porque no cumple con esta norma. Pero básicamente es porque no se puede programar con ciertos lenguajes que sí se pueden trabajar con un PLC. Pero el logo hace una maravilla. Es pequeñito, pero ese es muy bueno. Entonces, ya PLCs, hablando de Siemens, pues son los PLCs, por ejemplo, el S7200, el 1500, esos ya son PLCs, que son dispositivos mucho más robustos y que pueden controlar todo un proceso industrial. Igual, para los que ya vieron logo, pues van a darse cuenta que ladder y diagrama de bloques, lo que ustedes aprendieron en ladder y diagrama de bloques, lo van a poder aplicar a la programación de PLCs.
Entonces, les voy a mostrar el programa con el que vamos a trabajar. Entonces, el programa se llama Codesys. Por acá lo tengo. Aquí está. Este es el software Codesys. Aquí tengo un ejemplo que había programado previamente, la última vez que lo utilicé. Les voy a mostrar. Entonces, esta era una secuencia. Entonces ahí miren que tiempo después se encendió esta bombilla y se apagó. Y con este lo apago. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Entonces ustedes entran aquí a archivo nuevo y él va a mostrar una lista de los dispositivos que tiene conectados. ¿Qué es un target? Un target para Codesys va a ser como el driver que ustedes instalan en su sistema operativo para poder manejar el escáner o la impresora. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno tiene una impresora y la instala al computador, tiene que instalar un software, ¿cierto? Unos controladores. Algo así es el target. Entonces, pues digamos, este computador yo no lo tengo instalado ningún target, solamente tengo el PLC virtual. Entonces, miren, el PLC con el que vamos a trabajar este curso, que es el PLC virtual, es este. Se llama 3S Codesys SP PLC Win 2.4. Entonces lo seleccionamos. Vamos a hacer clic acá en la pestaña General. Seleccionamos este Download as File y Load Boot Project. Le damos aquí OK. Y vamos a hacer un programa en ladder. Entonces miren, los PLCs, esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Los PLCs tienen 5 lenguajes de programación. Festo tiene adicional este CFC, ese es un lenguaje de Festo. Pero los que vienen en la norma es este que se llama lista de instrucciones, LD es ladder o lenguaje escalera, diagrama de bloques, diagrama de función de bloques, SFC que es diagrama, es un diagrama secuencial de funciones secuenciales, y este que se llama texto estructurado. Este curso lo voy a empezar con lógica cableada y luego voy a pasar a ladder cuando empecemos ya la programación de PLCs. ¿Por qué? Porque, digamos, la mayoría vienen de cursos de instalaciones eléctricas, de contactores, de logo. Entonces yo creo que ustedes con su conocimiento ya previo de electricidad les va a quedar muy fácil entender este lenguaje ladder. Entonces lo que vamos a hacer es convertir circuitos eléctricos a lo que llamamos lenguaje de contactos. Y ahí vamos a empezar a entender cómo funciona el PLC y luego ya les enseño ya lenguajes propiamente del PLC para que ustedes vayan aprendiendo y escojan el que más les guste. Esa es la ventaja de trabajar con PLC. Hay varios lenguajes de programación. La idea es que uno trabaje por lo menos 2 de esos lenguajes que existen. Y pues mucho mejor que si conoce todos los lenguajes de programación, porque usted los puede mezclar. Y dependiendo de lo que usted vaya a trabajar en su aplicación o el problema que vaya a resolver, uno puede ser mejor que el otro para ciertos usos. ¿Listo? Entonces voy a escoger de esta lista el Profesor, ED. ¿lo puedo Señor, interrumpir? cuénteme. O sea, que tiene que uno saber programación primeramente para saber los lenguajes, para aprender los lenguajes, ¿no? No necesariamente, no Yo necesariamente. realmente, yo soy electricista y sé de electrónica, pero en cuanto a digitales y eso, estoy un poco atrasado. Ah, bueno, pues esa parte yo la tengo contemplada cuando empecemos la parte de digitales. Por eso les digo, yo sé, digamos, como yo trabajé en Incel y como yo también soy electricista, pues sé cómo es la formación de un electricista. Hay, Eh, hay de esos lenguajes, ¿cuál es el más conveniente para una persona que no sepa como yo de ese tipo de programación? Ladder. La, Por eso es que les digo que comienzo con ladder. Ujú. ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces, el ladder se les va a permitir a la gente, digamos, que no sabe nada de digitales y de programación, entender cómo programar un PLC. Es bastante sencillo. O sea, desde que usted sepa cómo funciona un relé,
va a poder entender ladder. ¿Listo? Entonces ladder, vamos a empezar con este ladder. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Voy a hacer un circuito, pues esto es para mostrarles, ¿no? Obviamente ya más adelante les voy a explicar con detalle cómo se hace todo. Esto de acá nos va a permitir, cuando escogemos ladder, miren, aquí montamos las ramas es como las líneas de cada circuito, ¿listo? Y acá tenemos contactos. Entonces los contactos, yo les voy a enseñar cómo vamos a reemplazar los circuitos eléctricos por estos símbolos. Por ahora, como solamente quiero mostrarles cómo funciona esto, voy a colocar este contacto abierto que se hagan de cuenta como un pulsador. ¿Listo? Entonces le voy a colocar acá encendido. Le voy a poner de nombre encendido. Y va a ser una variable de entrada. Le digo OK. Y acá voy a poner una bobina. Entonces, la bobina la voy a llamar bombilla. Y esa va a ser una variable de salida. Bar output. OK. Voy acá donde dice online. Entonces, como no tengo el PLC, pues vamos a trabajar de manera virtual. Entonces, primero le damos online, modo simulación. ¿Listo? Luego, ya que está aquí chuleado el modo simulación, entonces le decimos login, que es como conectarnos al PLC, y le damos run. Entonces ahí ya tenemos nuestro programa para ser probado. Entonces miren que acá aparecen unos valores lógicos. Entonces false quiere decir que está apagado, 0. Entonces voy a enviar un 1. Este 1 que estoy enviando, o este true, es el equivalente a que yo esté pulsando un pulsador, ¿cierto? Entonces le doy acá donde dice escribir valores, control F7, y miren que se encendió la bombilla. Si yo vuelvo acá, por ejemplo, le doy clic acá otra vez y le coloco falso y le digo online, escribir valores, ahí lo que hice fue como quitar el dedo del pulsador. Entonces ahí lo que hice fue que se apagara la bombilla. ¿Listo? Llegó alguien por ahí. Qué pena, no se ve la diapositiva, me dicen. ¿Sí la están viendo ahorita? Sí, ¿Vieron lo que les mostré de la pantalla aquí del Codesis? Sí, sí. señora, ahí se está viendo bien. Sí, profesor. Listo. De acuerdo. Ahora, miren, también lo pueden hacer desde acá. Presionamos acá, entonces presionan control F7 y escriben ahí para prender la bombilla. Presionamos acá, control F7 y apagamos la bombilla. Eso es lo que vamos a hacer. Obviamente les voy a enseñar unas maneras más convenientes que esto que estoy haciendo. Esto solamente es para mostrarles cómo funciona. Entonces, como se dan cuenta, si ustedes tienen idea de electricidad, ya pueden entender cómo funciona un programa en ladder. Esto es como si yo tuviera una bombilla y un pulsador, como si tuviera un pulsador y un LED. Abro y cierro circuito, nada más, sencillísimo. Así vamos a trabajar. Entonces, como les digo, no se preocupen, vamos a empezar desde lo básico. Para mí, digamos, representa una ventaja grande que ustedes ya sepan electricidad, porque pues el curso nos va a rendir y pues espero que ojalá lleguemos tal vez a diagrama de bloques, que aprovechemos el tiempo. Entonces, lo que quiero ver es esta primera semana, cómo están en lógica cableada. Entonces, vamos a hacer les voy a dejar unos ejercicios de lógica cableada para ver cómo van. Una pregunta. Mándeme los datos tuyos para meter Listo. la página. ¿Qué más les muestro? Ingeniero, una pregunta. Señor. Eso se puede utilizar, aplicar para, eso que está haciendo Sergio, se puede aplicar para un circuito eléctrico de una casa o de Claro. comercial. Digamos, logo Siemens, que ustedes tanto lo conocen allá en Incel. El logo Siemens es utilizado en aplicaciones de domótica. Por ejemplo, hay PLCs como Wago, que son utilizados para aplicaciones como Inmótica. Inmótica es automatización de edificios. Entonces, aquí en Colombia, empresas grandes, creo que Bavaria y los dueños de
los que eran los dueños de Carrefour, ahorita no sé quién es, eso ya ahorita son los chilenos. Ellos en el edificio que tienen en Bogotá utilizaron PLCs Wago para automatizar los sistemas de alumbrado, para automatizar accesos, sistemas, o sea, como que las puertas automáticas. Entonces, los PLCs se pueden utilizar para automatización de casas y de edificios también. Inclusive el logo que es guerrerísimo, ya uno puede hacer una automatización en una casa utilizando logo. También vamos a usar otro software, ese lo tengo por acá, ese software se llama el FluiSim. Entonces voy a escribir acá esto. Entonces el FluiSim, no, lo tendré por la F. Perdón un momentico, una preguntita. Señor. ¿Será que usted nos puede enviar el link de esos programas para descargarlos? Sí, señor, yo se los envío. Sí. Ah, okay. Muchas gracias, ingeniero. ¿Pero por correo o por el grupo? Por el correo electrónico. Bueno, sí, señor. Por el grupo, por ambos lados, ahí como para que tengan donde... Y una pregunta, ingeniero, las actividades que su merced va a pedir, ¿va a ser de lógica cableado, va a ser a través del mismo KDSI? No, yo trabajo con FluiSim. A FluiSim, ok. Es más fácil. El KDSIMU es chévere porque les permite ver, por ejemplo, el movimiento del motor, tiene contactores, pero para lo que lo voy a utilizar acá es engorroso. De hecho, el KDSIMU tiene ese problemita de que cuando uno hace conexiones es bastante cansón. El FluiSim es similar, pero mucho más sencillo. Y pues estaba orientado a la parte que los quiero llevar, que es la programación de PLCs. Entonces, este es el FluiSim. Es sencillo, miren, por ejemplo, aquí colocamos archivo nuevo o le dan clic aquí en la hojita en blanco y tiene para neumática, para componentes eléctricos, tiene algunas cosas de digitales, de bloques de funciones que ustedes conocen de digitales y de logos. Tiene Grapset, que es uno de los lenguajes de programación de los que les hablaba. Entonces es bastante chévere, es muy fácil de usar. Voy a hacer un ejemplo ahí sencillo. Voy a colocar entonces una fuente de alimentación. Entonces coloco mi fuente de 24 voltios, aquí una fuente 24 y 0 voltios. Voy a poner un pulsador. Miren, aquí tenemos el pulsador. Voy a poner un relé. Entonces tengo aquí los relés. Y vamos a colocar un contacto, como es un relé. Entonces, recuerden que los relés están conformados por bobinas y un juego de contactos. Y para ver si funciona el circuito, voy a utilizar una lámpara, un indicador luminoso. Entonces le digo acá girar 90 grados. Y vamos a hacer una prueba sencilla. Entonces, acá lo que vamos a observar es que esto de acá es el relé, ¿listo? Entonces, esta es la bobina del relé. Entonces, le voy a poner un nombre, voy a ponerle K1, KM1, pongámosle. Esta es mi bobina, y este es un contacto abierto de esta bobina. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Doble clic y le pongo acá KM1. Este es un pulsador normalmente abierto, entonces llamémoslo encendido, para que coincida con el ejemplo que les di de ladder. Y lo que vamos a observar es lo siguiente. Le damos play acá y miren, cuando yo presiono el pulsador, se energiza la bobina del relé y el contacto normalmente abierto se cierra. ¿Sí lo ven? Entonces, este software es muy similar a KDSIMU. Es, digamos, el principio de operación es muy similar. Entonces, aquí, esta parte de la de circuitos eléctricos es lo que vamos a empezar el curso, ¿listo? Estos son los softwares que vamos a manejar. Entonces, tenemos el FluiSim y tenemos el Codesis. En cuanto a las notas y demás,
Voy a revisar si están matriculados para ver si puedo manejar la plataforma del SENA, que pues hasta el momento no está disponible para cursos complementarios cortos. Entonces, como no estaba disponible, yo tuve que utilizar una plataforma, que se las voy a mostrar acá, que se llama Edmodo. Entonces, esta Edmodo es una plataforma que nos va a permitir, digamos, a mí como instructor, como profesor, subirles a ustedes el material, los talleres. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, aquí un curso de los que he hecho últimamente. Entonces, este es un curso de Excel que estaba dando. Y miren, entonces es muy similar a un muro de Facebook. Entonces miren que aquí yo puedo colocar mi publicación. Ustedes pueden comentar lo que yo publiqué, le pueden dar me gusta, comentar, compartir. Y pues aquí, digamos, yo comparto las clases. Pues la metodología de este curso es virtual. Entonces la idea es que pues vamos a tener los martes la sesión sincrónica para que ustedes me consulten las dudas que tengan. ¿Listo? Para de lo que yo les suba los días lunes o los talleres que les deje, ustedes me pregunten qué dudas tuvieron, cómo les fue con el manejo de los programas. Y esta sesión es para eso, para aprovechar, digamos, que ustedes me pregunten y de paso, pues yo voy explicando los temas y de una vez me van diciendo qué no entienden o las inquietudes que tengan. Aquí podemos... Señor. Por Sena Sofía Plus ya aparece el curso. Sí, pero lo que le digo, para cursos, a mí no me ha llegado como instructor, no me ha llegado la notificación. Es que a mí me llega una notificación para poderlos enrutar. ¿Listo? Entonces todavía no me ha llegado. Y como les digo, para cursos complementarios, no tenemos habilitada la plataforma Territorium, que ahorita se llama Territorium. Antes teníamos la plataforma Profesor, pero no la tenemos habilitada para cursos cortos, señor. profesor, ¿eso quiere decir que las reuniones de este tipo solamente se van a llevar a cabo los martes en esta hora? Sí, señor. Igual la sesión queda grabada. Solo para dudas, si los trabajos se dejan, sí. Bien. Sí, yo tengo, como les digo, como les estoy diciendo, tengo clases grabadas. Entonces, esas clases grabadas están en YouTube, en un canal de YouTube, y son videotutoriales. En esos videotutoriales explico todos los temas del curso. Entonces, ustedes van a poder ver los procesos para diseñar, por ejemplo, un programa en Ladder desde ceros. Entonces, la ventaja del video es que ustedes lo van a poder pausar y van a poder ver el paso a paso de ese procedimiento que estoy mostrando en el video. La idea es que ustedes practiquen en casa con lo que yo les muestro en los videos, con los talleres que les voy a dejar, para que estas sesiones, pues ustedes me digan qué inquietudes tienen ya desde la experiencia de haber intentado hacer los circuitos por su cuenta. ¿Listo? Recordemos que este curso pues lo estamos haciendo de modalidad virtual. Entonces, en modalidad virtual, pues digamos, tiene unas ventajas, que cada quien hace el curso con su tiempo disponible, que no todos tienen digamos, como la misma disponibilidad horaria, a su ritmo de aprendizaje, porque pues todos sabemos que en un salón de clases siempre hay gente que las coge de una, ¿cierto? Y hay otros que se demoran en entender, pero cogen, ya cuando captan la idea, hacen las cosas bien, pero necesitan su tiempo y a veces como que, digamos, con respecto a las clases presenciales, en una clase presencial, si uno no toma apuntes o por tomar apuntes no puso como el cuidado necesario y muchas veces cuando está en la casa como que, oh, ¿y esto cómo fue? Entonces la ventaja de pronto de estos cursos así asíncronos, así virtuales, es que ustedes pueden mirar, pausar, repetir y hacer los procedimientos desde su casa a su tiempo y a su ritmo.
Y cualquier duda, pues me la pueden remitir a mí por correo electrónico, por el grupo de WhatsApp o en estas sesiones sincrónicas. Y también en YouTube, digamos, ustedes buscan por Google, van a encontrar información que les va a servir para complementar lo que yo les estoy dando aquí en este curso. La idea es que ustedes tengan en Profesor. cuenta que lo que es la formación en las áreas de electricidad y electrónica tiene que ser una formación continua, porque las tecnologías que estamos aprendiendo en este momento, en unos 5 o 10 años, pueden ser obsoletas. Por ejemplo, ustedes aprendieron a manejar un microcontrolador y ese microcontrolador en 10 años ya está fuera de descontinuado. Entonces, ustedes tienen que aprender también a ser autodidactas. Digamos, la idea es que en INCEL, donde están recibiendo su capacitación y los cursos que hagan posteriormente, adquieran las bases para que ustedes después, por su cuenta, puedan seguir aprendiendo y actualizándose. ¿Listo? Me preguntaban por ahí. Señor. Sí, ingeniero, hagamos una pregunta ahí por YouTube. ¿Cómo aparece usted? ¿Cómo lo busca uno? Yo les envío el enlace, ¿listo? Hoy, de hecho, les voy a enviar los primeros videos, ¿listo? Hoy les envío los primeros videos. Entonces, ok, listo. los envío por el correo electrónico mientras tanto. Y pues voy a esperar ya que los pueda matricular y voy a hacer un intento. Si puedo utilizar la plataforma del SENA, si no, utilizo esta que les estoy mostrando que se llama Edmodo. Entonces, miren, ahí yo puedo subir digamos, los talleres, puedo subir además, algo importante es que los talleres los puedo subir acá y de paso queda un espacio en el cual ustedes van a subir el taller ya solucionado y yo voy a poder ver qué fue lo que ustedes entregaron. Profe, Entonces, señor. profe. Para uno ingresar a la página del SENA, ¿es complicado o es igual de fácil como lo hice en este momento, como acá? Porque una vez yo me inscribí a hacer un curso en el SENA Sí. y me pidieron un poco de cosas ahí que tenía que tener en el computador y la verdad no pude hacer el curso porque me hacían falta todas esas cosas, entonces no lo pude hacer. Entonces, yo creo que de pronto sería bueno por el modo, no sé, digo yo, opino, no sé. Ah, bueno, pues sí, pues digamos, este Edmodo es sencillísimo. Si usted sabe manejar Facebook, sabe manejar Edmodo. Igual hay tutoriales en YouTube y yo les voy a pasar los videotutoriales de cómo subir un trabajo, cómo mirar sus notas y demás. Entonces, les sigo mostrando. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ver cuándo entregaron los trabajos, les puedo colocar la nota. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ver qué fue lo que subió la persona y puedo darle una realimentación. Entonces, por ejemplo, aquí que lo hizo todo bien, pues, la felicito, le digo que lo hizo bien el trabajo y puedo revisar el archivo. Pues, por ejemplo, como es un curso de Excel, pues aquí lo que abrir es un archivo de Excel y entonces yo puedo revisar qué fue lo que subió la persona y lo puedo evaluar. Digamos, si la persona no cumplió con los requisitos que yo les pedí, entonces hago clic acá donde dice solicitar reentrega. Entonces ahí le digo, fulanito de tal, mire, usted entregó el trabajo incompleto, le faltó, digamos, que hiciera tal secuencia que le pedí en su circuito. O también, pues no faltan, hay gente que yo no sé por qué es así, piensan que uno no revisa los trabajos, hay gente que sube el taller en blanco o sube un documento, algo que no tiene nada, y uno lo abre y no tiene nada, o sea, piensan que subiendo el archivo en blanco uno les va a colocar el aceptado o el 100%, no sé. Entonces yo reviso todo, ¿listo? Para sí mismo, pues Profesor, dar una alimentación de lo que hicieron, cuéntenme. Sí, señor. profesor, los trabajos se entregan en el mismo archivo que entrega el programa, ¿no se alteran o solamente se envían los archivos? Se envían los archivos. Si ustedes, por ejemplo, en ese curso de PLC, Ah, listo. Sí, no ustedes se me comprimen pueden, ni nada. sí, pueden enviarme el archivo, por ejemplo, que genera FluiSim, me lo envía tal cual. O si quiere, lo puede enviar comprimido. O también, por ejemplo, cuando les pido secuencias,
que hay veces los circuitos, pues los entiende el que los diseñó a veces cuando son algo complejos. Entonces, yo les recomiendo que utilicen este programa. Se llama Screencast-O-Matic. El Screencast-O-Matic les permite a ustedes grabar. Entonces, por ejemplo, ustedes le dan acá Launch y él empieza, les sale esta cosita de acá y ustedes le dan aquí en el botón rojo y empiezan a grabar la actividad en pantalla. Entonces, ustedes pueden explicarme qué fue lo que hicieron y me anexan el video. ¿Listo? Esa es una manera de presentar trabajos. ¿Puede repetir, por favor, Inge? Esta es una página que se llama Screencast-O-Matic. ¿Listo? Esta página les permite a ustedes grabar la actividad en pantalla. Entonces, por ejemplo, miren, ustedes pueden entrar acá y darle grabar. Entonces, presionan aquí grabar. Entonces, se van al circuito. Y aquí miren que empezó la grabación. Entonces, pueden decir, buenas noches, profesor. A continuación, anexo mi circuito de funcionamiento de un relé. Entonces, el circuito está conformado por un pulsador normalmente abierto, una bobina de relé, un contacto normalmente abierto de ese relé y una bombilla para indicar cuando fue energizada la bobina del relé. Cuando yo presiono encendido, se activa la bobina y el contacto normalmente abierto se cierra. Entonces ahí podemos ver que la lámpara se enciende y cuando quito el pulso se apaga la bobina y el contacto normalmente abierto vuelve a su posición de reposo. Le dan aquí final y aquí donde dice hecho le dicen guardar. Entonces ahí pueden ver el video. Entonces aquí por ejemplo pueden ver cómo quedó. Y aquí miren que empezó la grabación. Entonces pueden decir buenas noches, profesor. A continuación anexo mi circuito de funcionamiento de un relé. Entonces, el circuito está conformado por un pulsador normalmente abierto, una bobina de relé, un contacto normalmente abierto de ese relé y una bombilla para indicar cuando fue energizada la bobina del relé. Cuando yo presiono encendido, se activa la bobina y el contacto normalmente abierto se cierra. Entonces ahí podemos ver que la lámpara se enciende y cuando quito el pulso se apaga la bobina y el contacto normalmente abierto vuelve a su posición de reposo. Le dan aquí. Entonces, como se dan cuenta, entonces aquí ya me salen las opciones. Entonces ustedes pueden colocarle el nombre y decir dónde lo van a guardar. Y aquí donde dice publicar, cuando ustedes hacen publicar, entonces digamos, lo voy a guardar en el escritorio para mostrarles a ustedes. Voy a guardarlo aquí en el escritorio. Le voy a colocar prueba y le voy a dar acá a publicar. Entonces él empieza ahí con hacer el archivo de video y le digo hecho. Entonces voy a revisar el escritorio y aquí está el video. Entonces, ese es el video que ustedes me van a anexar para mostrar que hicieron la actividad, ¿listo? Es bastante sencillo. Entonces, este modo me va a permitir también llevar el control de las notas. Entonces, por ejemplo, acá donde dice progreso, yo puedo seleccionar un curso y puedo ver las notas. Entonces aquí puedo ver quiénes entregaron y quiénes no entregaron trabajos. Entonces eso me permite a mí llevar un control y poder entregarles a ustedes ya las notas al final y no por correo electrónico, porque es que por correo electrónico llega muchísima información y se me pierde ahí lo que ustedes envíen. Entonces lo mejor es manejar la plataforma, es muy sencilla, o sea, no se preocupen, eso es bien fácil. ¿Listo? ¿El profe Pedro Leuro también utiliza Edmodo? ¿O qué dicen por ahí Nicolás Vargas? Sí, profe. Sí, también. Ah, bueno, entonces si ustedes ya saben manejar Edmodo, manejemos Edmodo. No nos Y complica. ese ya puede entrar con la misma, o sea, no necesita ya uno inscribirse ni nada, ya entra con lo mismo. ¿No? Listo, entonces yo creo el Edmodo y les envío el código del curso y ustedes se inscriben, ¿listo? Sí, señor, es mejor, más práctico.
Listo, entonces, perfecto. Entonces yo creo que nos vamos a entender muy bien porque pues ya manejan Edmodo y ya tienen conocimientos de la parte de electricidad. ¿Qué más les comento? Entonces, pues ya teniendo en cuenta los conocimientos de ustedes, voy a replantear los contenidos del curso para que digamos como que nos rinda más, ¿listo? Para ver si de pronto esta primera semana sacamos lo de lógica cableada y luego empezamos ya con PLC. Entonces por aquí tengo una presentación. Pues están los conceptos básicos de electricidad, pero yo creo que ustedes ya saben qué es electricidad, ¿cierto? Ya saben qué es materiales conductores, materiales no conductores, voltaje, corriente, resistencia, ley de Ohm, potencia. Esa parte bien todos. ¿O hay alguien que de pronto no haya Sí, visto? señor. Entonces, Sí, señor. puedo- Ley de Joules. Randy, Cuéntame. buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hablan con Susana Aljado del Instituto INSEL. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo les ha Buenas ido? noches. Buenas Buenas noches. noches. Randy, Muy qué bien. pena contigo, Randy. Te voy a quitar solamente 5 minuticos porque creo que vas a hacer una pequeña presentación, pero quiero hacer como la antesala y pues primero pues saludarlos a todos, agradecerles obviamente que pues que estén acá, hayan aprovechado como esta oportunidad que digámoslo así, la solicitamos a través de Randy. Randy pues dio como esa posibilidad de que tomaron este curso de la parte de fundamentación en PLCs y la parte de fundamentación en programación. Fueron 2 cursos que se abrieron básicamente para las estudiantes de INSEL y para complementar como todos esos conocimientos que tienen. Randy, con respecto a lo que mencionabas, tú estabas hablando algo de si ya todos tenían conocimientos en contactores y PLCs. A ver, hay algunas personas que están acá y son egresados. Ya pues digamos que culminaron su proceso académico con nosotros, pero también tenemos estudiantes que se inscribieron del primer módulo, que es la parte de contactores. ¿Sí? O sea que en este momento están cursando ese primer módulo académico o el segundo módulo académico. Entonces, pues yo creo que ahí pues es importante como tener en cuenta como esa heterogeneidad que hay en el grupo, como para que no queden desfasados los que de pronto no tienen como mucho conocimiento en la parte de programación. Sí, Entonces, no, no sé qué piensas no, yo hablaba era de electricidad, o sea, que supieran los conceptos únicamente. Sí, Ah, bueno, porque pues, ellos, todos los yo que ya están empecé acá, desde relés. ok, eso, sí, todos los que están acá en este momento son personas que tienen ese conocimiento, porque ya muchos, de hecho, ya están culminando, los que están en primer periodo académico año 2020, ya están culminando ese semestre. Falta obviamente la parte práctica, que es fundamental, y que pues estamos a la espera de que, digamos que nos aprueben protocolos para iniciar la parte de laboratorios y poder culminar el primer periodo académico del año. Pero sí, en general, todos tienen ese conocimiento pues básico. Vale, perfecto. Sí, básicamente lo que les estaba diciendo es que, pues ya como saben electricidad, entonces esa parte pues la puedo obviar. Igual está, yo tengo los videos y dentro del material que les voy a compartir, apenas finalice esta sesión, está lo de los videos de conceptos básicos, por si quieren repasar de pronto circuito serie, paralelo, desde ahí arrancamos. Entonces ya aprovechemos esta primera sesión para mirar cómo funciona un relé, ¿listo? Entonces, esa parte, desde ahí sí quiero empezar con todos. Entonces, miremos cómo funciona un relé. Entonces, vamos a arrancar este curso desde el funcionamiento de un relé. Entonces, un relé, vamos a ver que depende de algo que se llama el electromagnetismo. Entonces, el electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Esto que dibujé acá, que puse el dibujo acá más bien, es un conductor eléctrico. Cuando ustedes hacen circular corriente por un conductor eléctrico,
además de circular la corriente eléctrica, alrededor de ese conductor eléctrico se genera un campo magnético. Ese campo magnético, entonces, es el que vamos a utilizar para las aplicaciones con los relés. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en electricidad industrial sobre todo y residencial, uno mide corriente. En electrónica le enseñan a uno, y en circuitos, le enseñan a uno que la corriente se mide en serie, ¿cierto? Que uno coloca los amperímetros en serie. Para un circuito electrónico pequeñito, que uno puede desoldar una patica y colocar el multímetro y hacer la medición de esa forma, aplica. Pero ustedes se han dado cuenta que en la práctica, en electricidad industrial y residencial, uno anda es con su pinza voltiamperimétrica, ¿cierto? Y con la pinza voltiamperimétrica lo que uno hace es, digamos, ese es el conductor, y coloca aquí la pinza para medir corriente, ¿cierto? Entonces, por aquí alguien llegó. ¿Qué pasó? Si alguien llegó. Entonces, con ese dispositivo, entonces uno mide la corriente. Entonces, cuando uno coloca la pinza alrededor del conductor eléctrico, lo que está haciendo es detectar el campo magnético. Ese campo magnético es proporcional a la corriente. ¿Listo? Ese campo magnético va a ser proporcional a la corriente. Y bueno, mirando el origen histórico de eso sucedió o lo descubrieron de manera experimental. Un señor llamado Hans Christian Ørsted, él tenía un circuito eléctrico cerca a una brújula. Entonces él notó que cuando activaba el circuito, cuando cerraba el circuito, aquí como lo muestra la gráfica, se alteraba el campo magnético de la brújula. Entonces él notó que la corriente eléctrica generaba un campo magnético y por eso era que se afectaba la brújula. Luego, pues esto lo profundizó alguien que fue fundamental dentro de la teoría del electromagnetismo, que fue Michael Faraday, que él hizo muchos experimentos y los dejó en varios libros de manera ilustrada. Lo hizo fue como solo dibujos y anotaba las experiencias porque él no tenía conocimientos matemáticos, y ya luego llegó alguien llamado James Clerk Maxwell, que tomó todos esos apuntes de Faraday y los tradujo en 4 ecuaciones que se llaman las leyes de Faraday. Entonces, gracias a estos señores nosotros tenemos, y bueno, los que lo llevaron a la práctica, que son Tesla, Edison, Hertz. Gracias a estos señores es que tenemos máquinas eléctricas, electricidad, internet, comunicaciones satelitales, fibra óptica, porque gracias a las leyes de Maxwell se enlazó la relación existente entre la electricidad, el magnetismo y la óptica, que es todo lo que nos rodea en cuanto a la tecnología que usamos actualmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una bobina? Una bobina, resumiéndolo, es cuando tomamos un conductor eléctrico y le damos vueltas sobre sí mismo o sobre un núcleo ferromagnético. Entonces, cuando esto sucede, lo que estamos haciendo es que amplificamos el campo magnético. Entonces, digamos, cuando nosotros colocamos este arrollado, que ya recibe el nombre de bobina, el campo magnético se intensifica y vemos que nuestra bobina se convierte en un imán, teniendo un polo norte y un polo sur. Entonces ahí tenemos algo que se llama un electroimán. Entonces, bueno, ya la construcción del electroimán tiene algunos detalles. Entonces, por ejemplo, el tipo de núcleo. Entonces, por ejemplo, si utilizamos un núcleo de hierro, el tipo de alambre con el que vamos a alambrar esto. Recuerden que cuando uno hace bobinas, uno utiliza alambre esmaltado, ¿no? Porque si yo coloco alambre desnudo, estoy haciendo un corto tenaz. Tiene que ser alambre esmaltado. Y de esa manera, pues estoy generando un electroimán. Ahora sí miremos el relé. Entonces, el relé es un dispositivo electromagnético que, estimulado con una corriente muy pequeña, una corriente eléctrica muy pequeña, es capaz de abrir o cerrar un circuito. Entonces, para los que han hecho cursos de electrónica o tienen experiencia en mantenimiento industrial, cuando ustedes ven las tarjetas electrónicas,
ustedes ven módulos con relé, ¿cierto? Y esos módulos con relé son capaces de activar un bombillo, activar una parte de una máquina, activar un motor, y de pronto el circuito electrónico que activa eso es un circuito que funciona a 5 voltios. Es porque gracias al relé, con una corriente muy pequeñita, nosotros podemos controlar unos contactos que están diseñados para soportar voltajes y corrientes más grandes. Entonces, creo que esto ya lo saben ustedes, pero les voy a mostrar de pronto aquí con una animación. ¿Ven el simulador? ¿Están viendo el simulador ahorita? Sí. Listo. Entonces voy a mostrarles aquí con el Proteus rápidamente cómo funciona un relé. Entonces voy a colocar aquí relé, relay, a ver, aquí esto es en inglés, relay. Entonces aquí tengo mi relé, voy a colocar un switch, coloco un switch, voy a colocar una fuente de voltaje. Listo, tenemos, ¿qué más colocamos? Coloquemos un motor. Listo, tengo mi motor DC. Entonces coloco aquí mi fuente de voltaje, voy a hacer esto un poquito más grande. Tengo mi fuente de voltaje, voy a poner un switch, voy a poner mi relé, entonces este relé, démosle la vuelta así. Desconecto la bobina del relé a una fuente de voltaje y un interruptor que lo va a controlar. Algo importante, digamos inclusive aquí en el simulador y en la práctica, las bobinas tienen unos voltajes. Los que ya hicieron el curso de contactores se dieron cuenta de eso, ¿cierto? Los contactores tienen una bobina y esa bobina puede ser de 24 voltios DC, puede ser de 120 voltios AC o de 240 voltios AC. Si ustedes le meten un voltaje de 120 voltios AC a una bobina de 24 voltios DC, la dañan. Ahí, adiós bobina ahí del contactor, ¿cierto? Entonces, siempre que usemos siempre que usemos dispositivos que tienen bobinas, hay que revisar el voltaje que soportan esas bobinas. Entonces, por ejemplo, aquí en el simulador dice que soporta 12 voltios. Voy a bajarle a 5 voltios. Y una pregunta. Señor, Si va al caso la bobina es de 240 voltios y recibe una tensión de 120 voltios, pues ¿se quema de igual forma? No. no, yo creo que no, yo creo que lo aguanta, pero en el caso contrario de 24 voltios de DC y usted le mete 200 o 120, sí lo va a quemar. En el otro yo creo que lo aguanta. No hay Ah, problema. listo, sí, señor. Fue un problema que yo tuve en la empresa donde yo trabajo que ocurrió eso. Y Sí, entonces los lo que va a barómetros suceder, marcaron. ujú, Ajá. lo que va a suceder es que de pronto no lo quema, pero puede suceder que no lo active, que el voltaje no sea el suficiente para activar el relé. Eso podría llegar a suceder. Digamos, ustedes se van a dar cuenta en los diseños que vamos a trabajar. Yo prefiero que trabajemos todo en paralelo. ¿Con qué fin? Recuerden que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces con eso yo garantizo de que mis bobinas van a recibir el mismo voltaje y eso va a garantizar de que se activen. Las bobinas se pueden conectar en serie, pero yo no recomiendo ese tipo de conexiones porque, bueno, sé que existen bobinas que funcionan así, pero ustedes saben que en un circuito serie el voltaje se divide. Entonces, cuando el voltaje es menor, si el voltaje no es el nominal, puede no activar la bobina del relé y el circuito no va a funcionar. Entonces, digamos, en el caso de 120 voltios alimentando una bobina de 240, lo que puede llegar a suceder es que el voltaje no sea el suficiente para activar ese circuito o esa bobina. ¿Listo? Ahora, listo, ya tengo esta parte. Voy a colocar otra fuente de voltaje, pero esta vez voy a colocar una fuente de voltaje más grande. Voy a poner una fuente de voltaje de 12 voltios. Entonces aquí coloco, voy a ponerle acá 12 voltios.
Este relé, digamos que es de 5 voltios, fue que le puse así. Entonces dejémoslo como está. Y aquí voy a poner un motor. Entonces el motorcito está diseñado para 12 voltios. Listo. Entonces ya con esto podemos ensayarlo. Le doy aquí play. Entonces, en reposo, el motor no funciona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Entonces no circula ninguna corriente que excite la bobina del relé y active el electroimán, ¿cierto? Ahora, voy a activarlo acá. Entonces, miren, cuando activo el switch, entonces circula una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera un campo magnético. Entonces, como lo acabamos de ver, en ese caso funciona como un electroimán. ¿Y qué hace un imán? Atraer metales. Entonces, este contacto metálico que estaba en esta posición va a pasar a esta posición. Entonces, esto que acabé de hacer acá ilustra el funcionamiento de un relé. Entonces, un relé que está compuesto de una bobina, un núcleo de un material ferromagnético y un juego de contactos, donde tengo este que se llama el común, este de acá que se llama el normalmente cerrado y este de acá que se llama el normalmente abierto. Entonces, cuando yo cierro el circuito acá, el normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra. Y activo la carga, que en este caso la carga sería ese motor de corriente continua de 12 voltios. Listo. ¿Se entiende lo que les acabo de mostrar? ¿O alguna pregunta por ahí? Profe, sí, una preguntita. Cuénteme. Cuando yo vi lo de los relés en Incel, Sí, señor. es no cambiaban de estado, siguen siendo cerrados o abiertos. ¿Cómo así? Sí, cambian de estado únicamente pero cuando se presenta un problema, o sea, cuando hay una falla en algún motor o algo, una sobrecarga, una que se eleva la tensión, entonces ahí sí había un cambio de estado que pasaba de estar cerrado y se abría. O sea, pasaba... Ahí toca corregir al compañero. No, porque si no el relé no haría lo que tiene que hacer. El relé tiene unos contactos, normalmente abierto y normalmente cerrado. Mientras usted no energice la bobina, ojo a esto, no energice la bobina, los contactos no van a cambiar. Creo que el ¿Listo? compañero está pensando es en un relé. Es un relé térmico, él piensa que es un relé térmico. Está equivocado. Eso es otra cosa diferente. Estamos hablando de un relé normal. Un relé ¿Listo? térmico. No, el relé térmico, recuerde que el relé térmico uno lo coloca debajo del contactor y él tiene un mecanismo de dos metales que cuando se calientan, entonces activan un mecanismo que abre o cierra un circuito. Es diferente. Estamos hablando de relé electromecánico. ¿Listo? Un contactor es un relé, pero de tipo industrial, que tiene 3 juegos de contactos que son los contactos de potencia. Recuerde que inclusive el contactor tiene una bobina, ¿cierto? Y cuando usted energiza, se cierran los contactos de potencia, ¿cierto? Que son los que permiten que entre el motor. Entonces, ese es el que estamos hablando, ¿listo? Y ese se activa con la bobina, igual que en el contactor. Cuando usted energiza la bobina, entonces el normalmente abierto se cierra. Y el normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto, que es este, se cierra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vemos ahí. Que era básicamente lo que está aquí en el FluiSym. Porque miren, yo energizo la bobina y cuando se energiza la bobina, el contacto normalmente abierto se cierra, ¿cierto? Si yo pongo un normalmente cerrado, digamos que voy a poner aquí un normalmente cerrado y le voy a poner el nombre KM1, es lo que va a suceder. Cuando energizo la bobina, el normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra. ¿Sí lo ven? Eso es lo que nosotros trabajamos en la parte, digamos, industrial.
Ahora continuemos aquí con la teoría del... Profe, Señor, cuénteme. ahí envié una foto al grupo de un relé. ¿De WhatsApp o de qué? Eso. Ese es un relé industrial. Entonces, el compañero nos compartió un relé industrial. De hecho, es lo que les voy a mostrar. Entonces, mire, lo que les mostró el compañero ahí en foto es un relé industrial. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar cómo funciona. Voy a hacer aquí la pantalla más grande. Entonces, miren. Tenemos la bobina. Entonces, en electrónica se usa la bobina como la que aparecía en FluiSync, en Proteus. Y ese es el símbolo que utilizamos en electricidad industrial, ¿listo? Entonces, miren, tenemos la bobina, tenemos nuestro juego de contactos que dependen de esa bobina. Tenemos, entonces ahí están las conexiones de la bobina, ¿cierto? Tenemos las conexiones de la bobina, las conexiones de los contactos. Tenemos un resorte que pues, ya es el mecanismo que permite que eso se active y se desactive. La armadura y la cubierta, que es el plástico que tiene ahí. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, otra cosa importante, los relés, nosotros utilizamos una denominación A1 y A2 para los extremos de la bobina, ¿cierto? Tenemos 11 y 12. Entonces, 11 va a ser para los comunes, 12 para los cerrados y 4 para los abiertos. Entonces, nosotros dentro de un relé podemos tener varios juegos de normalmente abiertos y normalmente cerrados. Entonces, miren que los abiertos cambia el primer dígito, pero el último dígito es diferente. Entonces, los abiertos terminan en 4 y los cerrados terminan en 2. Ahora veamos cómo funciona. Entonces, miren, cuando ustedes energizan A1 y A2, se genera un campo magnético. Ese campo magnético atrae a este metal y lo que hace es que los contactos, como pueden ver en pantalla, se cierran. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo que sucede en el relé. ¿Listo? ¿Qué aplicaciones tienen los relés? Me sirve como elemento de interfaz. Entonces, lo que les decía, yo puedo tener una tarjeta electrónica que funciona con un Arduino, con un microcontrolador, y la alimentación de eso puede ser 5 voltios, pero con eso soy capaz de manejar un motor. Entonces, sirve como elemento de interfaz. Me separa, digamos, la parte de control de la parte de potencia. Es procesador de señales, entonces él puede tomar las señales y con esas señales que reciba, pues activar o desactivar algo. Es multiplicador de contactos, entonces eso lo vamos a ver con los ejercicios de lógica cableada, cómo es eso de que multiplica contactos. Y me sirve como elemento de memoria. Listo, entonces, tipos de relés. Entonces, el que nos subió el compañero, estos son los que ustedes ven en los tableros eléctricos. Y se montan sobre estos elementos que llaman zócalos o sockets. Estos zócalos o sockets se montan sobre el famoso riel DIN omega, y esto nos va a permitir posicionarlos de manera sencilla en un tablero eléctrico de manera ordenada, y también nos va a permitir que podamos hacer el cableado mediante estas borneras. Tenemos estos que son muy comunes en tarjetas electrónicas. Entonces miren que aquí se puede ver el símbolo de la bobina. Aquí me muestra, tenemos los contactos, entonces que es normalmente cerrado, normalmente abierto. Y para los que saben de la parte automotriz y de motos, de los sistemas eléctricos. Entonces, los sistemas eléctricos de los automóviles antes trabajaban era a punta de relés, ¿cierto? Pues ahora ya vienen computadoras y el full injection y toda la cuestión. Pero estos ustedes también lo encuentran en algunos sistemas eléctricos de automóviles y motocicletas. Entonces, ese es el funcionamiento de un relé. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Todo claro. Listo. Estamos bien. Profesor, ¿los de estado sólido funcionan en electricidad?
Lo que pasa es que existen unos relés que se llaman los relés de estado sólido, pero esos no los pongo acá porque no son como de esa familia, por así decirlo. Un relé de estado sólido por dentro tiene semiconductores, más exactamente tiristores. Entonces, un relé de estado sólido está conformado por un triac, un diac. Entonces, son dispositivos electrónicos que funcionan como interruptores. Entonces, en los tableros eléctricos se está reemplazando los contactores electromecánicos por relés de estado sólido. Pero, pues, digamos, pues aquí no lo pongo porque estamos trabajando lógica cableada con relés para luego pasar al ladder. ¿Listo? Pero lo que usted dice, relé de estado sólido, es lo que viene electrónicamente en las salidas de los PLCs. Entonces los PLCs envían una señal y esa señal es la que abre y cierra el circuito. ¿Listo? Veamos qué más tengo aquí para aprovechar la sesión y adelantar. Entonces tengo aquí lógica de contactos. No, esto ya está muy adelante. Funcionamiento del relé, conceptos, funcionamiento del relé. Listo. Entonces, yo creo que este circuito ustedes ya lo saben, porque ustedes ya, la mayoría hizo curso de contactores o lo está haciendo. O si no, pues ya saben electricidad y lo van a entender. Entonces, miren, el circuito básico con el que vamos a arrancar esta sesión se llama el circuito de autosostenimiento. Entonces, voy a retomar con este. Este circuito, como ustedes se pueden dar cuenta, yo presiono el pulsador y al presionar el pulsador estoy energizando la bobina del relé. Entonces, al energizarse la bobina del relé, el contacto normalmente abierto se cierra y me activa la bombilla. Pero, ¿qué sucede? Yo tengo que mantener el pulso, ¿cierto? Tengo que mantener el pulso para que esté cerrado. Entonces, ¿cómo puedo hacer que este sistema tenga memoria? Entonces, ahí es donde viene el famoso circuito de autosostenimiento. Para hacer un autosostenimiento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un contacto normalmente abierto de esta bobina, de ese relé, y lo vamos a poner en paralelo al pulsador que me activa el circuito. Entonces, aquí le voy a poner el nombre de mi bobina, KM1. Entonces, miren lo que va a suceder. Cuando yo presione aquí encendido, se activa la bobina del relé y los contactos normalmente abiertos de esa bobina se cierran. Ahora, si yo quito el pulso, entonces lo que estoy viendo es que la corriente eléctrica ahora está circulando por este contacto y por eso me dejó energizada la bobina. Eso es lo que conocemos como un autosostenimiento. ¿Listo? Ahora el problema es cómo lo apago. Entonces vamos a mirar cómo apagarlo. Entonces para apagarlo tengo dos versiones de apagado. Voy a empezar por esta. Vamos a colocar un pulsador normalmente cerrado. Entonces pulsador normalmente cerrado. ¿Dónde está? Acá está. Entonces colocamos un pulsador normalmente cerrado. Aquí está. Y lo voy a llamar apagado. ¿Listo? Entonces, presión encendido y lo que ya les había comentado, entonces queda autosostenido y queda con memoria, queda funcionando ahí hasta que este elemento, que es un pulsador normalmente cerrado, lo active y lo que hace ahí es abrir el circuito, ¿cierto? Y desenergiza la bobina. Entonces, esto funcionaría como un prendido y apagado, un on-off. ¿Sí lo ven? Entonces, este circuito va a ser la base de este curso. Entonces, vamos a ver cómo vamos a evolucionar de este circuito de autosostenimiento, luego lo vamos a pasar al ladder
luego lo vamos a pasar a leer con bobina set y reset, y luego miramos cómo funcionan otros lenguajes de programación. Entonces, ya sé por dónde puedo seguir aquí esta sesión. Entonces vamos a aprovechar y miremos un repaso de simbología de control eléctrico, que yo creo que ustedes la manejan bien. Nosotros vamos a trabajar con la norma europea, ¿listo? Existe la norma americana, pero nosotros vamos a trabajar la europea, ¿listo? Entonces, este símbolo es el de contacto normalmente cerrado, ¿listo? Entonces tenemos, miren los números, 1 y 2 para contacto normalmente cerrado. Entonces, en inglés es más común que encontremos todo en inglés. NC es normal close, ¿listo? Aquí, por ejemplo, aparece en español, pero lo más común es en inglés, que es normal open, NO. Entonces, aquí tenemos el contacto normalmente abierto, ¿sí lo ven? El contacto normalmente abierto. Y acá tenemos un conmutador, el contacto conmutador, entonces tenemos el común, el normalmente cerrado que termina en 2 y el abierto que termina en 4. Como el relé que nos subió el compañero en el grupo de WhatsApp, esos relés hay gran cantidad, hay gran variedad en el mercado y ustedes van a encontrar que viene con diferentes configuraciones. Puede darse el caso tal vez que haya uno con solamente cerrados, uno con solamente abiertos, pero lo más común es que tengamos una combinación de abiertos y cerrados. Entonces miren que yo puedo tener un grupo de contactos con varios cerrados y lo que les explicaba anteriormente. Miren que el común, todos los comunes terminan en 1 y lo único que cambia es el primer dígito. Y los cerrados terminan en 2 y lo único que cambia es el primer dígito. Por aquí llegó alguien. ¿Dónde estamos? Por acá. Listo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, está bien. Vale. Eso está bien. Sí, señor. Vale. Entonces, lo que les decía. Entonces, el cerrado, miren, los últimos terminan en 2. Y los abiertos, miren que los últimos terminan en 4. Tenemos que distinguir que están los pulsadores y los interruptores. Pulsador es como el timbre, es decir, de acción momentánea, que yo tengo que presionar ahí y mientras lo mantenga presionado, se activa el circuito. Yo retiro el pulso y se abre. Están los interruptores o también pulsador con enclavamiento, que es como el switch de la casa, el interruptor eléctrico. Yo lo presiono y se queda ahí presionado. Lo vuelvo a presionar y cambia de posición y se mantiene en esa posición. ¿Listo? Y ya a nivel industrial, ustedes ven que hay máquinas que tienen pedales, ¿cierto? Sí, no sé si las han visto. Hay unas máquinas que tienen pedales y con esos pedales uno activa el circuito. Ah, pues ahí está, de ejemplo, la máquina de coser, ¿no? Ustedes se acuerdan que la máquina de coser, las señoras o los que trabajan ahí en la parte de textil, ellos presionan un pedal y con ese pedal es que activan el motor, ¿cierto? Entonces tenemos esos tres tipos de accionamiento. Entonces, para que no nos confundamos, el pulsador, miren que va a esta línea punteada así nomás, y el interruptor tiene esta B, ¿listo? En este curso, como está orientado a la parte de programación de PLCs y toda la parte de automatización, yo les sugiero que trabajemos con pulsadores. Entonces, todos los diseños que vamos a hacer, los vamos a trabajar con pulsadores. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos automatizando una máquina con PLC, un proceso industrial, tenemos que tener en cuenta que ese proceso puede llegarse a ver parado por un accidente, por un embotellamiento, por un fallo eléctrico. Entonces, para rearmar el proceso, es necesario que todo vuelva a su estado inicial. Entonces, que nada se quede activado. Entonces, los diseños los vamos a trabajar con pulsadores. ¿Listo? Entonces, esa es una pista de cómo están constituidos por dentro esos
elementos electromecánicos. Entonces, miren, un pulsador normalmente abierto tiene aquí su resorte, su muelle, y cuando lo activamos, entonces lo que hacemos es que estos contactos se unan y permitan el paso de corriente eléctrica. En el normalmente cerrado, por defecto, digamos, en reposo, permiten el paso de corriente eléctrica. Cuando lo pulsamos, entonces se abren, y cuando quitamos el pulso, el resorte hace que vuelva a su estado normal. Este sería un mecanismo de los muchos que existen para los interruptores. Entonces, esto es lo que hace que mantenga su posición, su memoria. ¿Listo? También existen otros que son los famosos microswitch, o también interruptores de rodillos o finales de carrera, que ustedes los ven mucho en las máquinas, ¿no? Es este. Es el microswitch. Es un dispositivo que lo que hace es por inercia. Entonces, digamos, en neumática y en hidráulica, cuando el vástago del cilindro avanza, entonces activa este microswitch, digamos que está así, lo activa, y él lo que hace es conmutar. Entonces, el normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra. ¿Listos? Símbolos para tener en cuenta dentro de lo que vamos a trabajar. Este es el símbolo de 24 voltios, símbolo de 0 voltios, y este símbolo es el símbolo de un indicador de audio, un buzzer, una chicharra. Este es el símbolo de la bobina, el símbolo de un indicador lumínico. Y este de acá es el símbolo de la electroválvula. Entonces le llaman bobina solenoide o electroválvula. Entonces miren que es una bobina, pero acompañada de una válvula. Entonces este es el símbolo de la electroválvula. Esto de acá, para que porfa lo tengan en cuenta. Esto es lo que nosotros vamos a colocar en nuestros planos eléctricos. Lo que venga antecedido de una S es porque es un accionamiento de contacto físico, es decir, un pulsador, un interruptor, le vamos a colocar S1, S2, S3, S4. Uno es sin contacto físico. Entonces, por ejemplo, existen sensores. Está, por ejemplo, el reed switch, está el sensor inductivo, está el sensor capacitivo, están los sensores ópticos. Eso los vamos a marcar como B1, B2, B3. Están las bobinas, que las vamos a marcar como K1, K2, K3, K4, KM1, KM2, KM4. Entonces KM1 es para bobina principal, o sea, algo que va a activar una carga. Y KA1 va a ser para el auxiliar. Los auxiliares solamente los vamos a usar para activar o desactivar parte de un circuito o para que se lleve a cabo una secuencia en específico. Nosotros también vamos a aprender temporizadores. Ustedes en su curso de contactores vieron o están viendo tal vez que hay unos contactores, unos temporizadores que uno pone encima del contactor, ¿cierto? Entonces tenemos on delay y off delay. Entonces vamos a ver también aquí temporizadores. Bueno, la H va a ser para las lámparas, la Y para los solenoides, las electroválvulas, y la C para contador. Este es un pulsador, ustedes ya creo que lo han manejado. Entonces el pulsador por detrás tiene estos bloques de contactos. Entonces los rojitos son los normalmente cerrados y los abiertos, y estos van a ser los abiertos, normalmente abiertos. Entonces yo puedo tener una combinación, dos cerrados, dos abiertos, o un abierto y un cerrado, y que se activen con ese mismo pulsador. También hay unos de acción permanente. Entonces ahí pongo de ejemplo el de muletilla, ¿cierto? Entonces el de muletilla uno lo mueve y se mantiene en esa posición. ¿Listos? Entonces yo creo que para no agobiarlos, dejemos esta sesión hasta aquí. Esta información yo la tengo grabada también en mi canal de YouTube, entonces se las voy a enviar. Y de paso también les envío una información para que ustedes vayan estudiando y vayan trabajándole. Me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp y nos veríamos la próxima semana para ver cómo les fue con los videos que les voy a enviar. ¿Listo? ¿Qué libros recomiendo? Yo tengo unos libros por ahí que les puedo compartir.
sobre todo para ya la parte de PLC. Para la parte de lógica cableada, les recomiendo el que trabaja el profe Pedro. El profe Pedro trabaja con ustedes el Flower Leiva, Luis Flower Leiva. Ese libro es buenísimo, es genial ese libro. Entonces, échenle una repasada al Luis Flower Leiva para la parte de lógica cableada, ¿listo? Entonces, voy a recopilar la información y yo creo que se las envío más bien en la mañana. Voy a recopilar la información y les envío la información de esta primera semana. Lo que les acabo de decir, tengo los videos, entonces ahí se los envío para que ustedes los revisen. Y estoy comunicándome con ustedes para mostrarles ya cuando tenga el Edmodo listo, para que ustedes se metan en el Edmodo listo. Y empecemos los links para bajar los programas. y los links para bajar los programas también se los envío. ¿Listo? Eso, yo no me olvido de esa parte. Gracias. Y lo del ECMODO también, ¿cierto, profe? Lo que es el código y Sí. todo eso. ¿Listo? Entonces yo les envío esa información entre Bueno, hoy muchas gracias, y la noche y mañana. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho su atención. Espero que aprendamos bastante en este curso. Y pues ahí estamos en comunicación. Por favor, si tienen dudas, no se queden callados. ¿Listo? Aprovechen estos espacios, medios de comunicación. La herramienta que les pasé ahí para grabar. Entonces con eso, si tienen algún problema, graben el problema que tienen y me lo envían. Y ahí solucionamos. Entonces les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana y pues estamos en contacto ahí por el grupo y por el Edmodo. ¿Listo? Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, usted. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Listo.